Bueno, de nuevo buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda sesión de esta conmemoración de los 500 años de las tesis de Lutero. Y en primer lugar va a tomar la palabra el doctor José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De verdad es un gusto estar aquí en este evento que hemos organizado con los doctores Lara y Lascano. Creo que es muy interesante el tema y creo que va muy bien esta tarde. Yo de lo que quiero hablarles es de los temas jurídicos en Lutero. Desde luego, Lutero no es un escritor que haya dedicado su tiempo ni haya dedicado una reflexión particular al tema del derecho, al tema del Estado, pero por la forma en la que se fueron realizando las cosas, el modo en que se fueron imbricando los hechos, que ahora vamos a ver, algunos ya han sido comentados y muy bien comentados, me parece que van a ver ustedes que sí hay alguna importancia central en el tiempo de su vida, algunos años después, y por supuesto, y como ha sido destacado ya por algunos de los participantes, para la modernidad que hoy estamos viviendo. Lo primero que hay que tener claro, me parece, es que en Lutero hay un fundamento teológico ineludible. No hay un pensamiento, dice Leo Strauss, este importante profesor de la Universidad de Chicago, que se dedica a la historia de las ideas, un pensamiento político particular, sino que hay un fundamento teológico en su obra. Hace un momento la maestra Tercero citaba esta muy conocida biografía de Lutero que escribe Lucien Febvre, que está en los breviarios del fondo, que es de 1927, y Lucien Febvre cree encontrar las razones por las cuales Lutero tiene una forma particular de entender el Evangelio en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 28, donde dice, y cito, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Un investigador reciente, un biógrafo de Lutero, en una muy linda biografía que acaba de publicar Trotta hace unos pocos meses, encuentra en la misma epístola de San Pablo a los romanos, pero ahora en el capítulo 1, versículo 17, el fundamento de Lutero en estas palabras. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Cualquiera que sea el origen, si tiene razón Febvre o tiene razón Kaufmann o algunos otros autores que pudiéramos nosotros citar, lo que sí parece indudable es que hay una búsqueda efectivamente de la verdad, de la justicia por la fe y no evidentemente una construcción política, una construcción jurídica distinta. En palabras de algunos de sus intérpretes, Dios regala la justicia en virtud de la fe y así es como se logra vivir eternamente. La justicia es la fuerza efectiva de Dios transmitida desde luego por la fe. Todo queda cifrado en la gracia salvadora de Dios sin ser relevante para ella la capacidad natural del hombre y como lo han señalado también algunos de las personas que me antecedieron, no por las obras concretas que se van realizando. Lo que le interesa entonces, me parece, y es bastante claro en sus distintas expresiones, a Lutero es atender directamente a los evangelios, no atender a la doctrina, como no sea algunas de las interpretaciones que también se ha hecho mención, y primordialmente de San Agustín. Él, según comentan también distintos autores, lo que le interesa es una textualidad de las Sagradas Escrituras, no alegorías de estas, una sujeción a un método académico de interpretación y no aportaciones espontáneas de entendimiento de la Biblia. Creo que esto es muy importante. No se trata de que cada quien se acerque y entienda lo que quiera entender, a diferencia de otras corrientes que nacieron en su tiempo, sino que esta manera de entender los textos sagrados debe tener algún tipo de metodología y formas de entendimiento.
Como ya se ha dicho, en 1517, que se hayan fijado en la puerta o no, eso es un tema que me parece que es uno de los mitos fundacionales también del luteranismo y de la Reforma, pero en fin, se hayan fijado o no las tesis, lo interesante del fenómeno es que se publican estas 95 tesis. La maestra Tercero leyó algunas de ellas, yo no lo voy a hacer, pero si ustedes las ven, no hay en ellas, desde mi punto de vista, ningún pronunciamiento jurídico, no hay ningún pronunciamiento político, son discusiones que tienen que ver fundamentalmente con las indulgencias, con la manera de vivir y lograr la gracia. Esto se publica, digo, en 1517. En 1518 hay un tratado sobre la indulgencia y la gracia, en el cual tampoco, un texto importante, complejo, pero de enorme relevancia, en el que tampoco hay manifestaciones políticas. Sin embargo, ya también se nos ha explicado y contado por la doctora Tercero fundamentalmente, en junio de 1520 el Papa Medici León X expide la bula Exsurge Dome, en la cual le pide, voy a decirlo así abreviadamente, a Lutero que se retracte de las tesis que había sostenido fundamentalmente en los dos textos a que acabo de hacer alusión. En ese momento, cuando recibe esta bula, Lutero y algunos de sus seguidores la queman, y queman, desde luego, no el Evangelio, pero sí algunas obras importantes de doctrina. Y ahí es con este motivo en el que Lutero escribe uno de los dos textos jurídicos, políticos, que voy a comentar con ustedes. No voy a comentar lo de las guerras campesinas y algún otro que tiene con posterioridad acerca de si es posible que los hombres que utilizan las armas vivan la gracia y adquieran el cielo, por decirlo de manera abreviada, porque me parece que en ellos está o repetida o desdibujada las tesis sobre el Estado y el derecho. En el texto de la nobleza, escrito a la nobleza cristiana de la nación alemana de agosto de 1520, es decir, un texto que emite un poco después de haber quemado esta primera bula, que se emite en su contra, lo que trata de hacer, y es interesante, lo voy a ir comentando con alguna generalidad con ustedes para no aburrirlos, es el primero de estos textos, insisto, que quiero comentar con ustedes. El título lo vuelvo a repetir para que quede claro, la finalidad o la intencionalidad del mismo es a la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana. En primer lugar, él lo que dice es que va a ser una propuesta de mejora al orden cristiano. Digamos, el postulado general que trata de dirigir a los príncipes. Está presentado a esa nobleza cristiana, una vez más, no es un texto general para todo el pueblo alemán, lo que pudiera entonces llamarse en los casi 350 principados que componían la nación alemana, sino, digamos así, a las élites políticas de ese país, y propone algo que me parece que es extraordinariamente interesante, es cómo se puede mejorar o cómo pueden ayudar a los príncipes a mejorar el orden eclesiástico, dadas las dificultades de que el orden eclesiástico mismo se modifique, se actualice, se reforme a sí mismo. Entonces vean ustedes cómo es un texto que está construido por un teólogo, con base fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, a partir de una interpretación de San Pablo y una serie de ajustes con San Agustín, exhortando a los príncipes católicos, en ese momento todavía católicos, para efectos de que traten de hacer mejoras en este orden. Lo que señala me parece muy interesante, dice que trata de hacer esta mejora sin apelar a la razón ni a la fuerza, porque lo que tiene que hacer es apelar a Dios, porque la virtud, el temor y la sabiduría única y exclusivamente pueden venir de él. La forma en la que está presentado el texto es aludiendo a tres murallas, dice él, que los romanistas, es decir, los seguidores del Papa, de León X, han construido para generar una defensa a fin de que no se pueda modificar o no se pueda ajustar este orden. En primer lugar, dice él, si se les habla del poder secular,
contestan estos romanistas diciendo que el poder espiritual está por encima de este poder secular. En segundo lugar, dice, si se les invocan las Escrituras, dicen que solo el Papa está en posibilidad de interpretar esas Escrituras o interpretarlas en definitiva. Y en tercer lugar, dice, si se les exige que se convoque a un concilio para tratar de arreglar las condiciones de la Iglesia, contestan que el único que puede convocar a un concilio es el Papa y consecuentemente, dice, se han cerrado en las posibilidades del diálogo. Hasta aquí parece que el asunto sigue siendo de orden teológico, pero él invocando o pidiendo a Dios que le conceda una de las trompetas con las cuales se derribaron las murallas de Jericó, enfrenta de una manera, la verdad, muy interesante, muy dialéctica, cada una de estas tres murallas que se han construido. En cuanto a la primera, dice lo siguiente. Se dice que el Papa, los obispos, los sacerdotes, etcétera, constituyen el orden seglar y solo ellos constituyen el orden seglar. Dice, sin embargo, que ese orden está constituido en realidad por todos los cristianos y entre los integrantes de ese orden seglar, la única diferencia es la de los cargos. Todos son sacerdotes por el bautismo. La distancia o la diferencia que se ha generado entre las personas es por el derecho canónico y por las habladurías que se desprenden de este derecho canónico, que el orden sacerdotal es un cargo que se puede adquirir y se puede dejar en condiciones temporales y que su única función es la de administrar en algunas ocasiones, en algunos momentos, la palabra de Dios y los sacramentos. Recordemos que todavía no hay un rompimiento con Roma, esto será relativamente pronto, pero en este momento no está. Postulando una metáfora interesante entre los cargos y las funciones, unas comparaciones con el cuerpo humano, dice que la autoridad seglar está por encima de la autoridad secular. Esto es muy importante y esto quiere decir que así como una mano no puede hacer nada, o creyeran los católicos, si el ojo sufre una calamidad, en realidad si un ojo, si una parte de un cuerpo, si una función sufre una calamidad, sufre un accidente, otra parte del cuerpo puede intervenir para ayudarlo y para tratar de resolver esos males. Dice que como Dios ha establecido el poder secular para castigar a los malos y proteger a los buenos, debe dejárseles realizar su actuación frente a todos los hombres sin diferenciación del cargo. Esto que está implicando que este poder secular podría en algunas ocasiones intervenir e inclusive realizar acciones contra el orden seglar si ese orden seglar violara algunas disposiciones. Cita entonces a San Pablo, me estoy ahorrando desde luego una enorme cantidad de citas, todos sabemos o muchos sabemos que una de las más importantes armas de Lutero era un conocimiento profundísimo de los evangelios del Nuevo y del Antiguo Testamento, y la verdad la cantidad de citas, la cantidad de acomodos que va encontrando en sus ensayos es increíble. Aquí cita a San Pablo, probablemente el autor o el comentador de los textos más importantes, donde dice que todo hombre debe someterse a la autoridad constituida, pues lleva la espada y sirve a Dios mediante esa espada. Todas las autoridades deben entonces someterse a la autoridad secular. Si todos los hombres son iguales otra vez por el bautismo, ninguno puede reclamar para sí una preferencia, y ello es una invención humana, puesto en el derecho canónico el establecimiento de las diferencias y el tratar de que algunas personas no estén sometidas a este poder secular. Con esto entonces pretende derribar la primera de las murallas, que como habíamos dicho es esta relación de que cuando se le habla a los sacerdotes o se le habla a la Iglesia del poder secular, contestan diciendo que el poder espiritual no está sometido a ellos. La segunda muralla que encuentra en este primer escrito es que, recuerden ustedes, esta primera
esta segunda muralla es que si se les invocaban las escrituras, decían que solo el Papa podía recurrir a ellas o, al final de cuentas, interpretarlas en definitiva. Decir que el orden seglar es el único maestro de la escritura lo enfrenta diciendo que las llaves no le fueron entregadas a Pedro, sino por medio de él a toda la comunidad religiosa, que los cristianos pueden reflexionar por sí mismos desde la fe, esa fe que mencioné hace un rato, deben reflexionar sobre las Escrituras y deben tener una fiel comprensión de las Escrituras. Con estos argumentos, entonces, trata de eliminar esta condición, voy a usar un término moderno, monopólica, en la cual el Papa era el único que podría entender estas Escrituras. Y en la tercera, en cuanto a la posibilidad de convocar a un concilio, dice que que si el Papa está equivocado, ¿cómo es posible que quede en manos de él la posibilidad de mejora o de enmienda a sus propios errores? Dice que si el Papa es culpable, que si el Papa no tiene un juicio, no tiene una razón para entender estos textos sagrados, ¿cómo es entonces posible que él sea el único que pueda convocar? Aquí descuelga una tesis, la verdad en el texto no es del todo clara, pero lo que dice es que existe la posibilidad y es lícito en determinadas ocasiones luchar contra el Papa, que el único poder en la Iglesia va hacia su perfeccionamiento y que si el Papa quiere impedir un concilio que lleve al perfeccionamiento de la Iglesia, lo que a final de cuentas está estableciendo es un impedimento para estas condiciones. Por supuesto que no está escrito de una manera clara, no hay una tesis final como una conclusión que uno podría ver, pero sí me parece que hay una insinuación muy importante en estos casos y es en relación con los poderes seculares y los poderes seglares. Me parece que leyendo este texto uno podría decir, al final de cuentas como tesis, que los poderes seculares deben luchar contra el poder seglar cuando este último no busque el bien de la Iglesia, Papa incluido. Me parece que es un texto, insisto, no tiene una tesis, estamos en este momento que yo he llamado intermedio entre las dos bulas y todavía no hay una pretensión. Pero prácticamente lo que está exhortando es a estos príncipes alemanes a esta noción de si el Papa es un impedimento para, en consecuencia, debiéramos eliminarlo. Poco tiempo después de este texto se emite la segunda bula, la Decet Romanum Pontificem, de enero de 1521, en donde se da la excomunión. Iba a ser una mención a lo que pasó en la Dieta de Worms, pero creo que la maestra Tercero hizo una explicación muy completa de esto. Al final de cuentas ella lo dijo con claridad, no se puede ejecutar, hay una serie de razones políticas. Carlos V se va a Italia a tratar de defender ahí algunos reinos y con ese motivo queda sin posibilidad de ejecutarse estas razones. El segundo texto entonces sobre el que quiero hablar es el denominado así, sobre la autoridad secular, hasta dónde se le debe obediencia. Este ya es después de que es excomulgado, este ya es después de la traducción de la Biblia a la que nos habló el doctor Lara, y aquí sí es un texto mucho más interesante, porque aquí abre esta diferenciación entre la autoridad secular y su espada, cuál es el fundamento de la autoridad y cuáles son los límites y las posibilidades de ejercicio. El fundamento general es una cita de San Mateo, del evangelista, donde se dice que no se debe resistir el mal, sino ceder ante él. A quien te quite la túnica, debe darle también la capa. Es decir, hay una idea de que al final de cuentas los cristianos, los verdaderos cristianos, los cristianos creyentes, los cristianos de fe, no quienes pasan por cristianos y simplemente realizan algunas prácticas, tienen que asumir completamente la idea de la realización del mal respecto de sí mismos. Y dice en una cita, una vez más, de la Epístola de los Romanos, que mí es la venganza, dice el Señor, yo daré lo merecido. Consecuentemente, no queda en manos de las personas el llevar a cabo o realizar las
venganzas. Planteada esta tesis general sobre los cristianos, se plantea una segunda cuestión o una primera cuestión a partir de este fundamento de enorme importancia. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la fundamentación de la autoridad secular? Parte de una idea muy conocida: si todos fuéramos buenos, si todos fuéramos verdaderos cristianos, no habría necesidad de una autoridad secular. Todo el mundo se comportaría bien, todo el mundo estaría haciendo lo que debe hacer con respecto a sí mismo y con respecto a su prójimo. Pero al final de cuentas, como es bastante evidente, entiende que esto no está en la posibilidad de los seres humanos, que hay cristianos que no se comportan como lo manda las Escrituras, y que hay también un conjunto de personas que no son cristianas y que se tienen que portar o que se portan realmente mal. Y consecuentemente, bajo estas condiciones, justifica la necesidad de esta autoridad secular para efectos de imponer los castigos a las personas cuando no se estén comportando adecuadamente. Un segundo tema, voy un poco rápido, ya me hicieron la seña que me queda poco tiempo. Aquí tengo en la primera fila varias personas, ustedes no los ven, pero me hacen señas así, como en el béisbol, y yo me siento bateador aquí arriba, pero voy a tratar de ir arriba. Entonces, está planteando esta idea. Una vez que ha dicho de dónde viene este origen de la autoridad, se plantea un segundo y me parece más interesante problema. ¿Cuál es la extensión y los límites de la autoridad secular? Dices, y este es el problema más interesante que me parece este texto, lo que al final de cuentas dice: la autoridad secular no puede llegar al reino de Dios. Debe haber una clara precisión para no castigar mucho ni castigar poco, es decir, para no tratar de invadir el reino, para no tratar de establecer o imponer un conjunto de decisiones o un conjunto de coacciones respecto de todas las personas. ¿Cuál es entonces el orden o cuál es entonces la magnitud, digamos así, para medir cuándo es mucho o cuándo es poco? Pues básicamente dice: las autoridades seculares lo que tienen que cuidar es simplemente en no intervenir en las almas. Es una expresión bastante ambigua. No pueden regular todos aquellos aspectos que tienen que ver con la fe. En todo aquello que no tenga que ver con la fe, las autoridades seculares tienen la posibilidad y deben establecer los límites, las normas y los castigos en esa misma dimensión o en ese mismo caso. Y al final tiene una exhortación muy interesante para, sabiendo cuáles son los límites, de qué manera se tienen que regular esas condiciones. Me quedan 5 minutos. ¿Ven ustedes cómo estoy aquí yo muy sometido? Bueno, la cuestión es entonces que hace una apelación a una motividad, dice: no puede haber una condición relativa solo a las doctrinas jurídicas, no puede interpretarse conforme a la letra de la ley, tiene que haber una moderación, tiene que haber por parte de los príncipes una condición de interposición o de actuación del corazón. Y aquí hay una parte final en donde nuevamente apela a la fe de los creyentes, entre ellos desde luego a las autoridades seculares o a quienes ejercen la autoridad secular, para el efecto de poder controlar estos mismos efectos. Les decía yo que Leo Strauss, que tiene una interpretación muy interesante sobre esto, creo que tiene razón cuando al final de cuentas dice: no hay una teoría jurídica, no hay una teoría política en Lutero, y tampoco tiene esta dimensión. Creo que lo que él está haciendo es mantener un equilibrio entre las posiciones políticas, desde luego, desde el Principado de Sajonia, y el movimiento de reforma que él está avanzando. No puede desconocer la autoridad que le está protegiendo a él y está protegiendo al movimiento. Tampoco puede él suponer que
la pura religiosidad, vamos a decirlo así, va a constituir autoridad política, sino me parece que él vive una tensión y que en buena medida regresa a la idea de los dos reinos, al reino de la espada y al reino del espíritu, para tratar de generar estas diferencias. Sin embargo, y con esto voy a terminar, hay algunos efectos muy importantes no de las doctrinas jurídico-políticas de Lutero, pero sí del movimiento. El primero me parece que es el Tratado de Augsburgo de 1555, donde se define este principio tan importante para los años que venía a seguir, el principio que los pueblos tienen que adoptar la religión de sus príncipes y si no le gusta la religión de sus príncipes, emigrar de aquel territorio en el cual estaban viviendo. Esto me parece que es de una extraordinaria importancia jurídica, va a tener después una enorme influencia en la Constitución y en la forma en que los estados modernos se van a establecer, y esto sí me parece, insisto, no es un efecto de las doctrinas jurídicas de Lutero. Hay pensadores en aquellos años mucho más potentes, mucho más importantes que él, pero el movimiento sí va a generar esa misma cuestión. En segundo lugar está, unos años después, el Concilio de Trento. Creo que este es un efecto directísimo de lo que sucede con Lutero. Aquí sí hay una separación de dos iglesias importantísimas, hay una reafirmación de algunas de las tesis contra las cuales Lutero estaba luchando, el tema de las Sagradas Escrituras, más la doctrina, el tema de la interpretación prácticamente exclusiva de la Iglesia, el tema de la salvación por la fe y por las obras, no solo por la fe como lo plantea él, el culto a los santos, cambios en la vida monacal, una aceptación parcial de las reliquias. Y en el largo plazo, ya lo han dicho varios de las personas que me antecedieron, sí hay un cambio muy importante, no como efecto de la doctrina jurídico-política del propio Lutero, que me parece que era mucho más contextual, insisto, a lo que estaba viviendo la Alemania de entonces, pero sí a lo que es el principio de tolerancia, la posibilidad de una vida interior, las libertades de creencia, las libertades en alguna medida como genealogía o como génesis de la libertad de expresión, y también me parece la terminación de un derecho divino de los reyes, que tuvo un enorme fundamento medieval, y al final de cuentas todo este movimiento va a desembocar en el siglo XVII inglés y sus distintas revoluciones, que para quienes hacemos derecho es uno de los fundamentos más importantes del constitucionalismo histórico de aquellos años, con los distintos momentos que se viven, la carta de habeas corpus, la carta de los derechos, la formación de un poderes judiciales, el control sobre el Parlamento, por ejemplo, y también, desde luego, los trabajos de Locke y algunos otros autores que no alcanza el tiempo a comentar para estos efectos. Entonces, termino diciendo que en el caso de Lutero no hay, por decirlo así, un pensamiento novedoso en materia jurídico-política, hay una repetición y una actualización de los dos reinos con un fundamento más bíblico que doctrinal, pero sí me parece que hay un germen importante por la forma en que se dieron los hechos históricos de lo que hoy es nuestra modernidad, inclusive jurídico y política. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cosío. Enseguida, nada más que pongan las sillas, vamos a continuar con la siguiente sección. Yo creo que no vale la pena salir